y además docente de nuestro programa. Hoy día nos va a hablar de trucos fáciles en epistaxis. ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Vamos a hablar de algunas nuevas técnicas que podemos ocupar para el tratamiento de la epistaxis. Va a ser una presentación cortita, acotada. Espero que les guste. Primero, me interesa que vean esta diapositiva para que se acuerden todos de la anatomía de la nariz. Ahí están viendo el septum nasal y las arterias que irrigan, y por lo general donde ocurren los sangrados es aquí, en el plexo de Kieselbach, el 90% de las ocasiones. La mayoría de ustedes ya lo saben, pero es importante que lo recuerden. Estas son el resto de las arterias: la palatina, la labial superior, las etmoidales, la esfenopalatina, y también en pacientes que se presenten sobre todo con trauma. Acuérdense que está la carótida interna acá, ¿ya? Es un problema común, muy común. La mayoría de las veces los pacientes no van a consultar. O sea, ¿cuántas veces nos ha sucedido a nosotros tener algún sangrado de nariz y tratarlo nosotros mismos? ¿Ya? Pero además es un problema molesto, ¿ya? Y mientras más técnicas tengamos nosotros para poder tratarlo, sobre todo los casos difíciles, va a ser mejor, ¿ya? Con cosas simples, la verdad es que puede andar todo bien, la persona después quedar sin sangrado y tener un final feliz, ¿ya? Pero no siempre es así. Tenemos algunos pacientes que son más complejos que el resto, ¿ya? Y cada vez tenemos pacientes más antiagregados o más anticoagulados y que pueden tener más epistaxis, y epistaxis que son más complejas de manejar, ¿ya? La verdad es que hasta ahora, si es que nos llega un paciente que tiene una epistaxis, el poder tomar la decisión si es que hay que suspender o no suspender el antiagregante o el anticoagulante, la verdad es que hasta ahora la evidencia nos muestra que no debiéramos hacerlo. ¿Ya? El beneficio que puede haber con respecto a suspenderlo, la verdad es que es bastante controvertido. Y lo primero que nosotros debiéramos tratar de hacer es lograr la hemostasia, ¿ya? Y para eso les quiero mostrar algunas técnicas. En estos pacientes también es donde uno debiera controlar un TP, y en el resto la verdad es que de rutina no es necesario. Con respecto a la hipertensión, y este es un tema también súper interesante porque siempre tenemos nosotros problemas con la gente de maxilofacial o con el dentista, que le gusta que nosotros le bajemos la presión a todos los pacientes, ¿ya? La verdad es que eso está contraindicado, ¿ya? O sea, la evidencia en general, ustedes pueden revisarlo, se asocia la hipertensión, ¿ya?, a la epistaxis, pero en general se entiende que se asocia porque son pacientes que llevan años, que están con presiones altas que no se han controlado y empiezan a generar daño vascular. Y como tienen daño vascular, son más propensos también a hacer epistaxis. Pero el hecho de que tengan la presión arterial alta no significa tampoco que vayan a tener la presión venosa también y que genere mayor epistaxis. En general la epistaxis se produce por trauma, ¿ya? Porque tiene la nariz seca, por ese tipo de cosas, salvo que tenga algo secundario. Y en general sí podría tener contraindicaciones en estos pacientes, bajarla de manera brusca, ¿ya? Sobre todo contraindicaciones desde el punto de vista neurológico. Así que esquiven su bolazo. Taponamiento inicial. El paciente, primero, cuando llega a la urgencia y está con su epistaxis, lo primero que debieran hacer es que el paciente se siente, traten de calmarlo, que bote la sangre que tiene dentro de la nariz, que bote esos coágulos, que pueda limpiarla todo lo que se pueda, ¿ya? Aunque, o sea, con una bolsa o algo así donde lo deje. Es feo al principio, a mucha gente no le gusta tratar a estos pacientes, pero traten de que se limpie lo más posible. Si es que tienen disponible, usar oximetazolina para tratar o sea, ayudar a limpiar, y además que los cornetes por lo menos tengan un menor volumen, ¿ya? Y posteriormente, compresión del ala nasal, ¿ya? Eso, la verdad es que va a poder ayudar a la mayoría de nuestros pacientes y no debiera ser mayor problema. La compresión debieran mantenerla por 10 a 15 minutos sin interrupción, ¿ya? Es típico que la gente está ahí y ya 1 o 2 minutos ya se aburrió, saca las manos y perdió toda la hemostasia que pudo haber logrado en ese rato. Entonces la idea es que si el gallo ya consultó al servicio de urgencia, que se dé el trabajo de hacerlo por 10 o 15 minutos. Una alternativa buena es esta, ¿ya? Si es que tienen un par de baja lengua, la tela que tienen las enfermeras,
le pone un harta tela en uno de los extremos, ¿ya? Y posteriormente le comprime la nariz, ¿ya? Y con esa cara queda el paciente. Ya, es bastante útil eso, es bien práctico, así uno no se cansa con las manos y es una técnica que es simple y es fácil y puede que le sirva en la mayoría de las epistaxis anteriores, ¿ya? Con respecto al examen del paciente, siempre hay que hacerlo, también tratando de buscar causas secundarias. Siempre tiene que ser con una lámpara frontal y con un espéculo nasal. La técnica para tomar el espéculo nasal es con las dos manos y con el índice apoyándose en la nariz o en la cara del paciente para no estar metiéndolo o para no causarle mayor daño, ¿ya? Como ven en este caso, no había una lámpara frontal, sino que hay un otoscopio, y eso hace que pierdas una de tus manos con la que podías estar haciendo el taponamiento o estar ocupando una pinza para poder visualizar mejor, ¿ya? Entonces acá, justo arriba, está la lámpara y tiene que haber un tercero ayudando, ¿ya? Con respecto al tratamiento, como les he estado explicando hasta ahora, primero tiene que ser conservador, ¿ya? El paciente al alta sirve mucho dejarles de repente rinoanedif o algo similar, y el cauterizar, la verdad es que en la mayoría de las veces en la urgencia no va a ser necesario, ¿ya? La cauterización se tiene que hacer solamente si la epistaxis está resuelta, ¿ya? Si el paciente sigue con sangrado, cauterizar no va a servir de nada, ¿ya? Tiene que estar todo seco para poder aplicar las sales de plata y después se va a generar la cauterización. Y recuerden que no se tiene que hacer a los dos lados del septum. Y esto es probablemente lo más importante de toda la presentación. Podríamos hacer una presentación completa con respecto al ácido tranexámico. Una droga, la verdad es que es súper útil, sirve para un montón de patologías y la usamos bastante poco. Es barata y está por lo menos disponible, yo creo que en la mayoría de las urgencias, por lo menos en las nuestras, en los hospitales públicos, sí, ¿ya? Y dentro de las epistaxis, la verdad es que ha demostrado ser algo muy valioso, ¿ya? En este caso, ahí se ve un médico que está inundando casi unas gasas con ácido tranexámico, y lo que va a generar esto es que después podamos tener una muy buena hemostasia. Y la verdad es que ya hay estudios que han hecho clínicos randomizados y la verdad es que es bastante efectivo, y contarle que humedezcan bien sus gasas y las dejen dentro después de la nariz, van a poder tener una buena hemostasia. Así que probablemente esa va a ser una de las mejores terapias que puedan usar. Cada ampolla vale alrededor de 1.500 pesos al servicio, entonces la verdad es que es barato y le sirve, ¿ya? Con respecto al taponamiento, duele mucho. A mí me pasó, de hecho, con un paciente que quise usar un Merocel, ¿ya? Le instalamos el Merocel, el paciente sufrió, a pesar de que ocupamos pseudoanalgesia. Ya pseudoanalgesia deberíamos ocuparla siempre en este tipo de procedimiento porque les duele mucho, pero a pesar de eso parece que no fue suficiente. Pues lo mandé después al otorrino, lo vimos acá en la Católica, y cuando fue al otorrino, que es un amigo mío, el otorrino lo único que hizo fue sacarle los tapones de Merocel, el paciente estaba feliz y en el control después le llevó un whisky al otorrino. ¿Ya? Así que bueno, eso explica un poco por qué, o sea, realmente les duele harto, y parece que le alivió mucho que le sacaran esto y no que le resolvieran el problema. Las gasas, como les decía, embebidas en ácido tranexámico pueden ser bastante útiles, y después vienen otras técnicas como los valores nasales, ¿ya? La mayoría de nosotros solamente vamos a tener sondas Foley, que por lo general los ocupamos en los taponamientos posteriores y son bastante efectivas. Después de colocar una sonda Foley, de todas maneras el paciente tiene que controlarse después con un otorrino y tiene que estar hospitalizado. Pero con respecto a los valores nasales quería mostrarles un par de cositas. Este es el Rapid Rhino, ya que es un producto, la verdad es que es bastante efectivo porque es pequeño, no duele tanto en la instalación con respecto al Merocel, al ser de menor tamaño. Ya, tiene además sustancias que son procoagulantes en la capa exterior, y luego de insertarlo uno puede inflarlo y la verdad es que es bastante efectivo, ¿ya? La verdad es que estos también son más caros, pero es una alternativa bastante buena. Bueno, ahí está recordando cómo no insertarlo y cómo sí insertarlo. Ya tenemos que acordarnos que la anatomía de la nariz es plana y hay que seguir el piso de la boca junto con el tabique nasal. Eso. Y aquí les quise dejar también un video de cómo se instala el Merocel, que también insistirles con que se tiene que seguir el piso de la boca y el tabique nasal.
La verdad es que el Merocel es bastante efectivo. Acá llegan en variedades de 8 centímetros y 10 centímetros, y en un paciente adulto el de 10 centímetros la verdad es que sirve bastante para los taponamientos tanto anteriores y la mayoría de los posteriores, ¿ya? Sobre todo si es que uno después logra humedecerlos bien y que se hinchen bien, ¿ya? Acá muestran también que, fíjense, los vástagos quedan hacia afuera siempre, y ahora le va a administrar suero para poder hincharlo. ¿Ya? Así es que por lo general conviene el Merocel antes ponerle un poco de vaselina. Si le ponen mucha vaselina, ¿ya? Después va a costar que se hinche. Se demora un poquito más, pero se va a hinchar igual. Si es que tienen problemas con eso, también se puede pinchar con una aguja el Merocel e inyectarlo dentro, ¿ya? Eso, y después preocuparse de que queden anudados y sobre la nariz con una telita. Eso. Y esta es otra alternativa. una más... Eso. Más que nada, recuerden que para los que no tienen disponibles los métodos quizás que son más caros, tenemos el ácido tranexámico, que probablemente es una de las ayudas más importantes que podemos darle a nuestro paciente. La verdad es que bajan bastante los números de epistaxis y pueden resolverlo mucho mejor. Eso. Antes